qué es Robert Walters? Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los líderes que nos están escuchando el día de hoy. Tendremos como invitado a Alejandro Paz, Country Director de Robert Walters, el cual nos estará platicando un poquito de lo que están realizando actualmente dentro de la empresa. Alejandro, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Hola, pues un gusto, mil gracias ahí por la invitación y bueno, esperemos que podamos conversar un buen rato ameno y que podamos ampliar la información. Por supuesto, y pues digo, antes de empezar, seguramente muchos los conocen, pero ¿me podrías dar una pequeña introducción de qué es Robert Walters? Claro que sí, mira, en este momento Robert Walters somos un headhunter inglés, cotizamos en bolsa, es una compañía que tiene presencia en 31 países a nivel global, más de 4.200 consultores enfocados en varios servicios, pero lo principal es en todo el tema alrededor del talento humano, ¿vale? Desde el punto de vista de consultoría, de reclutamiento y talent acquisition. Excelente. Y puedes platicarme también, pues justo, ¿cómo sientes tú que ha cambiado, ha evolucionado esta empresa durante pues todos estos años que lleva existiendo desde 1985, si no me equivoco? Sí, sí, pues mira, la verdad es que ha tenido una evolución bastante importante. De hecho, este tipo de negocios es un poco como diferente a lo que tiene el mercado desde el punto de vista de la especialización. Entonces, creo que la misma evolución de la compañía ha hecho que desde que nació con la especialización y sobre todo con el concepto de que tenemos al candidato en el centro de todos los procesos, ha hecho que haya tenido muy buen auge, no solo en Europa, sino también en Asia Pacífico y más recientemente en toda Américas. ¿Vale? Entonces creo que ese ha sido como el patrón que hemos tenido, sobre todo muy cercano a los clientes, muy cercano a los candidatos, pero siempre poner en el centro el candidato. Y por ejemplo, ustedes teniendo ya esta parte de poder conocer cómo se funciona la parte de headhunting, la parte de talento en varios países, ¿cuáles consideras que han sido los mayores retos en el mercado justo mexicano y de Latinoamérica? Yo creo que hay un antes y un después en ese sentido, ¿sabes? Yo creo que antes de la pandemia era una forma de trabajar diferente, era una dinámica de mercado diferente, eran unas expectativas diferentes y las motivaciones de los candidatos también eran de alguna manera diferentes, ¿vale? En cada uno de los mercados, obviamente en Latinoamérica. Y después de la pandemia creo que se vino como a reajustar muchos de los temas que estaban demorados en ajustarse. Entonces, un ejemplo, el tema del home office, un ejemplo de la forma de reclutar. Otro ejemplo claro es antes tenías que ver presencialmente el candidato porque si no, entonces no podías extraer toda la información. Ahora vemos procesos de selección que son 100% virtuales de inicio a fin. Entonces creo que ha cambiado la dinámica y la forma de tratar todo este tema de atracción de talento y de cómo se acercan a los candidatos las compañías. Entonces creo que esa es una de las dinámicas más importantes. Y por otro lado también creo que el tema de lo que se ha movido a nivel global y a nivel de Latinoamérica es, digamos que las diferencias que hay entre sectores y cuáles están repuntando y cuáles de pronto están quedándose rezagados en buenas prácticas o en metodologías. Y por ejemplo, mencionaste hace un momento esta parte de que ya las entrevistas tienden a ser hasta más digitales, es hasta creo que el último proceso donde te llegan y a veces a pedir a la oficina. Por ejemplo, ¿tú sientes que sí llega a cambiar también la parte de cómo se sienten dentro de esta nueva empresa a la que están entrando, el hecho de que muchas veces ni siquiera llegan a conocer a sus compañeros o que todo se hace de manera digital? Pues mira, el tema aquí bien importante es que eso pasó mucho en pandemia. Había gente que realmente se contrató en medio de la pandemia y donde después de 2 años vinieron a conocer a sus compañeros en una oficina. Entonces, yo creo que eso es un impacto importante, pero también es un tema de management de las compañías, de cómo, valga la redundancia, gestionar a estas personas remotamente, pero también cómo incluirlas dentro de una cultura. Hay una realidad también, Rodolfo, en este caso, y es que las compañías vienen optando también por regresar de nuevo a, digamos que a las oficinas. Y esto está siendo bien disruptivo porque también, pues, vos sabes que tenemos diferentes generaciones, millennial, Z, Y, bueno, centennials y de todo un poco, y muchas de las personas realmente no quieren volver a la oficina, pero también nos encontramos con un fenómeno en el que muchas personas sí quieren volver a la oficina. Entonces, hay que recordar algo bien importante y es que no todas las personas tienen un ambiente completamente adecuado para trabajar remotamente.
Entonces, uno habla mucho de estos nómadas digitales y sí, muy interesante, porque sí trabajan en Cancún, pero tienen los medios para hacerlo. Pero también hay que ponerlo desde el otro punto de vista, de pronto de una familia que tiene dos, tres niños, donde se tienen que turnar la mesa, el comedor para las tareas de los niños, más las reuniones, más todo lo demás. Entonces, fue un efecto que de alguna manera impactó en la pandemia y que mucha gente realmente quiere regresar a su lugar de trabajo, también compartir, tener esa colaboración con compañeros y demás. Sí, totalmente. Estamos pintando aquí dos diferentes o hasta 10 diferentes escenarios que pueden llegar a suceder en cada persona. Gente que tal vez tenga todo, pero sí le gusta la parte humana. Y esta Claro. persona que simplemente dice, ¿sabes qué? Yo estoy a gusto aquí en mi lugar de trabajo y no quiero regresar a la oficina, que ya hasta muchos buscan en los trabajos si dan o no dan esta parte de home office. Tal cual, tal cual. De hecho, uno de los factores que algunas personas piden es de entrada si hay trabajo remoto. Y tenemos candidatos que definitivamente si no hay trabajo remoto no avanzan los procesos, lo cual es válido también. Yo creo que estamos en este momento en un mundo globalizado donde realmente se permite eso. O sea, está abierta la posibilidad, solamente que hay que entender en qué giro puede aplicar más que en otros. Entonces, te pongo un ejemplo clarísimo. En tecnología seguramente es mucho más fácil trabajar remotamente. En una planta de producción es que no hay posibilidad de hacerlo. Entonces, también entender como qué tipo de roles y qué tipo de industrias son más allegadas a este tipo de metodologías. ¿Qué es lo bueno que tienen ustedes? Que es justamente algo que he leído de lo que hacen en Robert Walters, que es destacar esta especialización de sus consultores. Que Sí. justo viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo esta especialización contribuye a entender las necesidades específicas de los clientes y candidatos en diferentes sectores? Esa es una buena pregunta, Rodolfo, porque al final hay dos modelos de headhunting a nivel global, ¿vale? Un modelo que es un poco más generalista, donde tienes a un comercial que se acerca a los clientes y detrás de este comercial hay unos reclutadores, lo cual es válido y es muy bueno y digamos que llevan muchísimos años comprobados también. Pero nuestro modelo, que es un modelo inglés, que denominamos un modelo 360, está enfocado en dos factores. Uno, la especialidad, y ahí respondo a tu primera pregunta, y es, tenemos diferentes áreas casi que replicando una estructura organizacional de una compañía. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos un equipo que solo ve perfiles de ventas y mercadotecnia, otro equipo que ve perfiles solo de finanzas, recursos humanos y legal, otros equipos que están solo viendo perfiles de operaciones, ingeniería, supply chain, y otro equipo que está enfocado en todo el tema de tecnologías de la información y digital. Entonces, cuando separamos de alguna manera el conocimiento de los consultores, tanto académico como de sus experiencias pasadas, al volcarlos al reclutamiento, es mucho más fácil poder entender los requerimientos de los clientes o esas necesidades de los clientes, pero también entender al candidato en su lenguaje, en su experiencia, en su background, y eso es lo que hace que tengamos un valor agregado en el mercado. ¿Sabes? Entonces creo que eso es importante. Y por otro lado, también los mismos consultores, como te decía anteriormente, vienen de digamos que trabajos de donde van a reclutar, ¿vale? Más que reclutadores, nosotros somos consultores. Entonces, por ejemplo, la persona de finanzas viene de una calificadora, las personas que vienen de tecnologías porque antes han trabajado en empresas de tecnología y así sucesivamente en cada una de las áreas de especialización. Entonces, es un poco como el modelo que trabajamos, es el modelo que los clientes han encontrado valioso y eso es por donde nosotros estamos enfocados. Me gustaría preguntar, justo con un ejemplo, en este caso, ¿cómo se llega a hacer en un caso, por ejemplo, de esta área comercial, que sabemos que no existe alguna carrera para un área comercial y que quieren Ajá. introducirse dentro de qué puntos llegan a considerar incluso ustedes para poder ponerlos en un puesto o decir la capacitación se va para este lado? Ok, ahí es importante, Rodolfo, un poco mencionar que nosotros estamos, digamos que, atados o estamos de alguna manera buscando lo que los clientes quieren, ¿vale? Entonces, nuestra labor como consultores es poder abrirle el panorama a nuestros clientes de qué tipo de perfiles buscar, en dónde buscarlos y cuáles son esas competencias que el mercado también está pidiendo, ¿vale? Entonces, en ese mismo sentido, lo que buscamos es hacer un buen levantamiento de información con los clientes, en este caso particular, un ejemplo comercial, entender si ese perfil comercial es para una industria particular, ejemplo farma, que es muy cerrado y que necesitas perfiles que tengan ese conocimiento, o si realmente es una industria donde
pueda entrar otro tipo de perfiles que no necesariamente sean especializados. Entonces, no sé, un ejemplo, en consumo masivo muchas veces piden perfiles más por competencias que por el conocimiento, dependiendo del nivel claramente. Entonces, la recomendación que tenemos con los candidatos que quieren entrar en el área comercial es uno, yo creo que a veces las carreras no es que sean necesariamente las mismas típicas de siempre, pero sí las competencias. Y una de las competencias importantes es esa resiliencia, es ese búsqueda de negocios, es esa parte comercial que eso digamos que se nota en una entrevista. Excelente. Y justamente algo que estaba leyendo es donde entra en el tema de dar un asesoramiento personalizado. Yo me Ujú. gustaría saber cómo es que se lleva a cabo este proceso y por qué es crucial para el éxito de la empresa justo por este tipo de casos. Mira, asesoramos tanto al cliente, pero vuelvo e insisto que nuestro ADN está enfocado en el candidato, es cómo asesorar al candidato, tanto para una vacante o proactivamente cuando lo entrevistamos y que él se acerca a nosotros. Entonces, el asesoramiento está basado en cómo construir una CV, en cómo buscar el trabajo soñado o hacia dónde se quiere ir esa persona, cómo construir una CV en LinkedIn, cuál es la metodología de búsqueda. Nosotros siempre hablamos que buscar trabajo es un trabajo. Entonces, seguramente a veces no lo contemplamos bajo esa dinámica. Entonces, el asesoramiento va desde entender el candidato, algo muy importante y es la motivación de un cambio. ¿Vale? Entonces, Rodolfo, ahí muy importante aclarar esto porque hay candidatos que están actualmente trabajando y quieren cambiarse, pero puede ser por dinero, puede ser porque quieren una compañía más grande, puede ser porque una ubicación, quieren reubicarse geográficamente, pero también hay candidatos que están en búsqueda activa de trabajo porque salieron de su compañía o por X o Y motivo. Los dos escenarios pueden llegar a tener ciertas características diferentes en la búsqueda. ¿Vale? Unos están un poco más tranquilos en la búsqueda, otros digamos que están mucho más proactivamente todo el tiempo. Entonces, el asesoramiento va en los dos lados, en cómo buscar, cómo arreglar la CV y en qué hacer cuando llega a un proceso de selección y cómo enfrentarse a una entrevista. Entonces, hacemos un seguimiento, por ejemplo, en un proceso de selección que tenemos con algún cliente, acompañamos al candidato desde el inicio de la llamada hasta que tenga una entrevista con el cliente. ¿Vale? Para poder protegerlo y poder como acompañarlo. Y bien importante también, no solo es el asesoramiento desde el inicio, sino también dar un buen feedback. O sea, la retroalimentación es importante. Excelente. Entonces, de este lado, ustedes son los aliados en la empresa directamente del área de RH, no es como que sustituyan, justamente que luego se puede llegar a pensar como, pero ustedes hasta qué punto están o hasta qué punto ayudan. Y del lado de las mismas personas que quieren entrar a trabajar, realmente sí llevan esta parte completa, como dices, desde el antes hasta cuando ya entran a la empresa. Es correcto, sí. Hay un asesoramiento 360 si se puede decir, tanto compañía como candidatos. Excelente. Y ahora me gustaría hacer una pregunta también un poquito más directa hacia ti. Y es que, ¿cuál consideras que son las claves para desarrollar, consolidar y fortalecer justo los servicios de Robert Walters bajo este liderazgo que actualmente llevas? Mira, un poco la historia de nosotros como compañía en México. La compañía se creó alrededor del 2019, más o menos a mitad de 2019. Obviamente después llega pandemia y pues hubo un impacto importante para todo nuestro giro. Es algo normal, digamos que muchos de los giros fueron impactados por esto. Y después, ya más hacia el 2021 que volvimos a retomar como toda la compañía, estructurarla, hemos crecido de 5 personas y ahora somos 30 personas. Esto cómo se ha hecho más allá del liderazgo que he podido yo acompañar a la compañía por el conocimiento que tengo, ha sido por la contratación de perfiles que han ayudado a esta construcción de compañía, ¿vale? Entonces creo que es como un ambiente completo y una cultura completa que estamos, digamos que de alguna manera abriendo mercado, también digamos que de alguna manera quitando cuota de mercado a los competidores, pero con una oferta de valor muy clara. Y eso tiene que estar enfocado, vuelvo e insisto, en el tema del candidato, pero sobre todo en que todos los procesos de selección que hacemos o todos los contactos que hacemos, tanto con clientes como con candidatos, sean de calidad y sean transparentes. Creo que un tema de comunicación es bien importante frente a los candidatos, frente a los clientes y evidentemente también internamente. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos, incluso en temas de cuál es la visión de Robert Walters para un futuro? A nivel corporativo, como compañía, la idea es seguir expandiendo en Latinoamérica. Entonces está en la mira un Perú, está en la mira Colombia, que son mercados que son interesantes para nosotros y que ya hemos hecho varios estudios. Realmente, pues bueno,
por mi acento, Rodolfo, verás que soy colombiano, pero estoy radicado en México, entonces hay cierta cercanía, tenemos clientes de Colombia, esa es una de las opciones. También tenemos otras marcas en el grupo que la idea es implementarlas en los próximos años en México y eventualmente también hacer una expansión dentro del territorio mexicano. No solo los países que tenemos ahí que te mencioné, sino también que podamos tener un desk en, no sé, en el norte, en Guadalajara, digamos que esos son proyectos que se tienen en mediano y largo plazo. Son un excelente plan. Al final es, digo, la expansión es necesaria para las empresas y lo bueno es que pues la parte de capital humano la usan en cualquier lado, así que creo que eso va a ayudar siempre. Es correcto, es correcto. Y para temas de innovación y transformación tecnológica, me gustaría escuchar un poquito de justamente qué tecnologías está adoptando Robert Walters o cuáles ya está utilizando justamente en todos los procesos y como misma empresa. Sí, sí, sí. Aquí digamos que hemos venido con un área de innovación desde Londres, que es donde está nuestro headquarter, donde se están empezando a ver muchas actividades o acciones en las cuales tienen que ver con implementaciones. Entonces, la primera es, nosotros implementamos nuestro sistema de información que es hecho en casa, donde hacemos como un motor de búsqueda, por decirlo de alguna manera, tipo Google o estos buscadores más avanzados para poder tener la información a la mano mucho más rápida. También tenemos implementación de otros sistemas alternos que nos permiten también crear CVs de manera rápidamente o transformar CVs de manera muy rápidamente. También con todo este tema de inteligencia artificial, digamos que nuestro ambiente de sistemas tiene que ver con una de las marcas más importantes de esto y ya estamos implementando todo el tema de inteligencia artificial, pero incluido dentro de nuestro propio ambiente de trabajo. Entonces, estamos avanzando en este tipo de cosas, obviamente con todo el tema de compliance, con todo el tema regulatorio, para, digamos que cubrir la información de los candidatos, pero la idea es que podamos llegar a tener herramientas que nos soporten, pero también hay una realidad y es que el acercamiento a los candidatos sigue teniéndose. ¿Sabes? Se habla muchísimo que la inteligencia artificial va a venir a reemplazar de pronto mucho el tema de headhunting o de reclutamiento y demás, pero sí hay ciertos factores que ayudan, pero hay otros factores que por lo menos en Latinoamérica todavía se necesita o los clientes piden el ver el candidato, el entrevistarlo, ese feeling de tenerlo en una entrevista. Entonces creo que son complementarios. Entonces sí estamos invirtiendo muchísimo en temas de tecnología, también mucho tema de data. Entonces, digamos que tenemos un área también en UK donde nos permite entender la realidad de los mercados con un equipo que está dedicado en todo el tema de market intelligence a través de también plataformas y metodologías de inteligencia artificial que eventualmente podemos implementar en los procesos de selección frente a los clientes. Entonces, cada vez vamos como poco a poco, de alguna manera, implementando sistemas de información, metodologías y también entrenando a las personas en otro tipo de metodologías que son, no sé si innovadoras en este momento, pero para el giro de pronto sí. Es todo el tema de Scrum Master, todo el tema de metodologías ágiles y este tipo de cosas. Y mencionaste un punto fuerte, que es el tema de cómo la inteligencia artificial realmente está en los que le están adoptando y los que le tienen miedo. Y es que sí vamos a utilizar la herramienta, creo que todos. Ya no es un si quieres o no utilizarla, pero al final del día es como mencionó una empresa justamente dedicada a esto. La intención es que se adapte junto con el ser humano, no que los cambie. Al final del día, como ser humano, creo que en esta parte de RH es un punto muy importante. Se busca esa parte humana de tener contacto con alguien. De acuerdo, de acuerdo. Ahí hay algo bien importante, porque es un tema que hemos hablado en varios foros, el tema de la inteligencia artificial, y es que si bien sí va a haber una destrucción de cargos, por decirlo de alguna manera, o va a haber una reajuste de cargos, se habla muchísimo es de que no es tanto eso, sino que las personas que no se monten en entender, en aplicar, en capacitarse en la inteligencia artificial, son las que se van a quedar retrasadas. Entonces, de alguna manera sí va a haber un relevo de ciertos cargos que son muy operativos, que sí se pueden hacer a través de la automatización, pero eso va a permitir que se creen nuevos cargos. Entonces, si bien se van a destruir unos, se van a crear otros. De hecho, hay un estudio en el cual se crean como un 20% de cargos, o sea, no sé si la palabra sea destruir, pero se van a, digamos que eliminar de pronto cargos muy operativos o repetitivos, pero eso va a hacer que se incrementen un 30% nuevos cargos que antes no se contemplaban. Entonces, temas de hace unos años, el tema de los data analysts o data scientists, pues era como inédito. Eso solo lo hacían los matemáticos por allá en las universidades o en la NASA, y ahora es una de las posiciones que más tienen en el mercado.
Entonces, al final, lo que se ha visto es que por lo menos en Estados Unidos ha crecido casi el 15% en la petición de requerimientos de personas que tengan conocimiento de inteligencia artificial y por otro lado también el incremento en salarios de las personas que conocen de inteligencia artificial ha sido casi el 25% en Estados Unidos este año que va corriendo. Entonces, hacia allá se está volcando. Lo que sí creo yo realmente es que ahí tiene que haber un tema de un marco regulatorio. De hecho, la semana pasada salió un informe donde 28 países a nivel global se están uniendo para empezar a armar un marco legal con respecto a inteligencia artificial. Sí, claro, también por la parte incluso en temas de diseño que se empezó a hacer que era robo de propiedad intelectual por el hecho de que están adoptando las artes de estos y creo que está bien que se lleve esa parte justo como comentas, al final del día sí se va a implementar, sí van a cambiar puestos, sí van a desaparecer algunos, pero justo como desaparecen puestos, como aparecen nuevos, que creo que es donde más bien deberíamos poner la mira en vez de estar con el miedo de que van a desaparecer algunos. ¿Este cuál es el manejo de las crisis o de las oportunidades que salen de las crisis? Claro, ejemplo claro, cómo desaparecieron las telefonistas en el sentido de las operadoras Ujú. y no por eso no crecieron nuevos puestos para las mismas empresas. Sí, en ese caso particular, por ejemplo, se crearon los call centers y ahí se crearon muchísimo más cargos de lo que tenían las telefonistas. Entonces creo que eso, unas por otras. Exactamente. Y por ejemplo, justamente en esta parte de talento, ¿ustedes llevan algún tipo de, no asociación, pero pues, trabajar en conjunto con universidades o escuelas para llevar esta parte de talento desde antes que salgan, cuando están saliendo, para poder ir llevarlos a estas nuevos trabajos? Es bien importante que nosotros como Headhunter tenemos una labor social muy importante, ¿vale? Valga la redundancia. Y es porque generalmente el reclutamiento se tornó desde unos años para acá mucho en transaccionalidad. Entonces, ¿qué significa eso? Y es que entrevista a un candidato, funciona o no funciona, termina el proceso. Nosotros somos fieles creyentes que nuestro ADN está enfocado en el candidato y que detrás del candidato hay una serie de cosas, familia, hay deudas, hay motivaciones, expectativas. Entonces, a lo que voy con esto es que nuestra firma está enfocada mucho más a niveles gerenciales y ejecutivos, ¿vale? Pero sí hacemos muchos acercamientos con escuelas, con universidades, a modo de capacitarlos, ¿vale? A modo de entregarles herramientas que les permitan a estas personas desde un inicio poder entender cómo es la dinámica corporativa y sobre todo de cómo buscar trabajo. ¿Vale? Entonces, sí hacemos como esa labor, sí tenemos con las principales escuelas relacionamiento, también porque es una cantera para nosotros, por ejemplo, de interns. Entonces, también hacemos este tipo de relacionamiento y por otro lado, somos muy intensivos en la generación de contenidos. Por lo tanto, tenemos podcasts, tenemos webinars, donde también están no necesariamente enfocados a un público ejecutivo, sino también para que personas que están empezando su carrera laboral tengan en la mente cómo ha crecido un ejecutivo, cómo ha hecho, qué ha hecho, cómo ha empezado, y eso ayuda también para que puedan tener como una trazabilidad de sus carreras. Me agrada escuchar eso porque sí es información creo que muy relevante porque, digo, te dan toda la información, pero a la hora de salir al campo no todos saben cómo salir o Cual, cuál es el primer paso. tal cual. Y por ejemplo, ¿cuál es la estrategia para atraer y retener en estos momentos este talento internacional y expandir su presencia en diferentes regiones? Hablándolo como compañía, como Robert Walters, al final, esta es una compañía que afortunadamente es muy multicultural. La misma tipología de los perfiles que buscamos para trabajar internamente, de las competencias que buscamos también internamente, ha hecho que haya una transición de carrera de personas de la misma compañía hacia México, por ejemplo. Un ejemplo puntual es que hemos traído a 3 personas de la oficina de Barcelona y de Madrid a trabajar con nosotros en México. Más allá de eso es porque tienen un conocimiento y el ADN y la cultura y porque esta es una compañía que la transición internacional es muy bien vista y es parte de nuestro ADN, ¿vale? Entonces creo que eso es como lo hacemos y también eventualmente todo el tiempo estamos buscando personas, tenerlas en el radar para poderlas incluir con nosotros. Claramente prevaleciendo el que tengamos talento mexicano primero que el extranjero, pero creo que esa mezcla multicultural también permite en que eso ayude a que evolucione la compañía de una manera diferente, ¿saben? Entonces,
seamos honestos, México y Ciudad de México es un país en el cual la multiculturalidad por todo lo que está pasando, que hablábamos hace un rato de nearshoring, de que están aterrizando nuevas compañías, que es un mercado atractivo para muchas startups, hace que aterricen muchas culturas y muchas personas de diferentes países. Y el tener esta multiculturalidad también nos permite de alguna manera generar un valor agregado porque entendemos no solo la parte de talent acquisition, sino también la parte cultural de los países. Es un excelente tema para poder ahí seguir escuchando cómo es que lo llevan las mismas empresas de talento, qué es lo que realizan, que esa parte de traer talento mismo de la empresa, aunque sea de otros países, contratar al del lugar, pero no hacer más o menos solo, sino realmente contratar al que vale la pena, no importando si es de aquí o es el de allá. Sí, 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 pues ya están abiertas las fronteras, creo que eso ayuda también un montón. Exactamente. Y ya por último, Alejandro, me gustaría que nos pudieras compartir un mensaje. Al final siempre me gusta dejar este espacio, ya sea que lo quieras dar tú como Alejandro, como Country Director aquí en Robert, pero un mensaje justamente a las empresas o a las personas que están escuchando el podcast en este caso. Mira, yo creo que lo partiría en dos. Mi mensaje hacia las compañías es entender muy bien lo que estamos buscando, entender muy bien los requerimientos que queremos, el momento de la compañía, hablar mucho de la cultura, saber hacia dónde se va a la hora de hacer una adquisición de talento, ¿vale? Por el lado de las compañías hay algo que me gusta muchísimo mencionar y que creo que está válido y es tener como un storytelling de la empresa. ¿Qué significa esto? Y es ser consecuentes en lo que yo muestro hacia afuera con lo que tengo adentro de la compañía, ¿vale? Pero también que desde el primer contacto que se tenga con un potencial candidato que quiera trabajar en la compañía, tenga la mejor experiencia, ¿vale? Antes se llamaba como servicio al cliente, ahora se llama Customer Experience, y es esa experiencia que le estoy dando a estas personas que están llegando o que quieren trabajar conmigo. Y nosotros como Headhunter somos como ese intermediario que tratamos en la mayoría de los casos poder cumplir las expectativas de los dos lados, ¿vale? Entonces creo que eso es bien importante. Y por el lado de las personas o los potenciales candidatos, es tener claro que lo que te decía antes, buscar trabajo es un trabajo y hay que tener una metodología. Yo siempre hago una analogía cuando hablo con directivos y con personas que están en búsqueda activa. Es que nosotros somos buenísimos en la escuela, en la universidad, en los trabajos. Nos ponen un proyecto y somos unos cracks para hacerlo. Tiempos, recursos, el Excel, el documento, casi que hacemos una tesis cuando nos ponen un proyecto, pero cuando estamos buscando trabajo es como si se nos olvidara eso. Y al final, buscar trabajo es como si fuera un proyecto. O sea, yo tengo que dedicar recursos, tengo que dedicar tiempo, tengo que ver por dónde me voy a hacer la búsqueda, si es por LinkedIn, si es por referidos, si es porque vi una vacante, si es por un amigo. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es aterrizarse, entender cuál es la motivación de mi cambio o por qué estoy cambiando, entender cuáles son mis habilidades y cuáles son mis oportunidades de mejora, tanto técnicas como persona, y después tener una metodología completa de búsqueda, ¿vale? Que yo creo que nosotros como Headhunters al final y como Robert Walters estamos enfocados en eso, en poder acompañar a las personas en que entiendan un poco esa metodología de búsqueda. Y evidentemente, pues no desesperarse. Si las personas están en búsqueda activa a nivel ejecutivo, por lo menos hay un indicador que el promedio de que una persona encuentre su siguiente lugar de trabajo está entre 5 y 8 meses a nivel ejecutivo, porque es lógico, cada vez que va creciendo la pirámide, pues hay menos cargos y hay más competencia. ¿Vale? Entonces, es no desesperarse, pero esa desesperación a veces se da es porque no tenemos una buena metodología o no sabemos a dónde aplicar. Entonces, yo lo que invito es a las personas que ven este podcast, Rodolfo, es poder acercarse a un Headhunter, poder tener una consultoría de pronto en tema de búsqueda de talento, en entender la CV, cómo la tengo construida. Hay muchos recursos gratuitos. Realmente no hay necesidad a veces ni siquiera de contratar un consultor externo para hacerlo. Hay muchos recursos, hay muchos webinars, hay muchos podcasts, hay gente que tiene su Instagram donde da tips de empleabilidad. Entonces creo que hay recursos gratuitos. Si quiere pagarse una consultoría, fenomenal, pero que tengamos claro que es como un proyecto. Me gustó mucho también la información que dice de cuánto tarda más o menos en encontrar en un puesto ejecutivo esta parte para que también, si alguien justamente está escuchando y está buscando trabajo, no se desesperen. Ya dieron un tiempo aproximado de esto.
Y por último, pues como comentó Alejandro, acérquense a los expertos también dentro de esta parte. Sí está en la parte gratuita, obviamente, de redes, como comentas, pero creo que siempre va a ser mucho mejor estas personas que ya están bien enfocadas dentro de esto. Ya escucharon todos toda la parte que hacen ellos por detrás, antes, durante y después para poder estarlos apoyando. Es capacitación, si no me equivoco, que brindan, es apoyo después de así que no encontraría el por qué no poder trabajar directamente con ustedes. Sí, sí, yo creo que ahí importante, y como te decía, como compañía enfocada en los candidatos o en las personas, tenemos muchos recursos, entonces yo los invito a que se conecten con nosotros en nuestras redes sociales, pero también en nuestra página web, que es www.robertwalters.mx, y hay un apartado ahí donde están varios recursos, podcasts, ahí se puede subir la CV, o sea, al final creo que hay muchos recursos que podemos apoyar, no necesariamente el contacto directo con nosotros, pero pues que pueden ir avanzando de pronto en el tema de información. Pues ahí lo tienen, para que lo contacten, no hay excusas, ya tienen ahí con la página web y todo. Cualquier cosa, Alejandro te hace sus redes, también pueden tratar de localizar o a cualquier miembro del equipo, me imagino que podrá irlos apoyando. Excelente, excelente. Pues bueno, no, yo creo que mil gracias por la invitación, Rodolfo, y a tu equipo. Yo creo que con eso estamos abiertos a poder compartir. LinkedIn también, me puedes buscar como Alejandro Paz. Y bueno, y lo que podamos apoyarlos, claramente, pues será un gusto. Excelente, pues Alejandro, muchísimas gracias por tu apoyo para la entrevista y el tiempo que nos brindas el día de hoy. Y a todas las personas que nos escucharon, contacten a Robert Walters en caso de que quieran llevar algún tema dentro de Headhunting. Y pues agradecerles por el tiempo que nos brindaron para escucharnos el día de hoy. Que pasen una excelente tarde.